En este video vamos a hablar sobre la derivada de una función de variable compleja. Como hablamos en el anterior video, hablamos sobre derivada, pero en los números reales, ¿no? Y casi al final hablamos de límites, ¿no? Que un límite es la representación de la derivada. Como vemos acá dice la función, y está la derivada, es un f. La derivada de z sub 0, ¿no? Entonces el límite de cuando z tiende a z sub 0 es cuando la función z menos la función z sub 0 entre z menos z sub 0. Se dice que si existe el límite, o sea, si ese límite existe, se puede decir que que es derivable. ¿En dónde es derivable? En cierto punto. Es derivable en z sub 0, ¿no? En el punto que nos están pidiendo. Cuando existe su derivada en z sub 0. Ok. Este, en el donde dice nueva variable compleja, es más que nada para cuando usas otro número, ¿no? Si vamos acá, sabemos que el límite de z sub 0 tiene así. Esto pasa allá, ¿no? Sería menos z sub 0 tiende a 0. Entonces lo reemplazamos, ¿no? Cuando h tiende a cuando h tiende a 0, perdón. Y bueno, reemplazamos todo y ambos son iguales, ¿ah? Ambos se pueden usar, pero lo usas en determinados casos, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a usar, en el siguiente ejemplo, se va a hablar sobre el primer caso. Bueno, este ejercicio se va a usar la fórmula primaria, ¿no? Que me dice, entonces, sabemos que z sub 0 es 5, o sea, 5i, perdón. Entonces reemplazando el límite cuando z tiende a 5i, sabemos que f de z es z al cuadrado. Y nos dice que la función, de cuando es z sub 0, tenemos que reemplazarla en esta función, ¿no? O sea, cuando z sub 0 es 5 y luego z menos 5i, ¿no es cierto? Ahora, la cosa es evaluar. Evaluamos nosotros, evaluando, cuando z casi 5, cuando casi 5i. Reemplazando arriba sería 5i al cuadrado menos 5i al cuadrado y abajo igual 5i menos 5i. O sea, 0, 0. Esto no puede, esto no existe, ¿no? Entonces tenemos que factorizar este límite. Siempre que haya límite se evalúa. Entonces, límite cuando z. Acá tenemos que factorizar para que se vaya lo de abajo, ¿no? Y factorizando esto, si se dan cuenta, es una diferencia de cuadrados. 5i, z más 5i sobre z menos 5i. ¿Qué se van? Se va este y se va este y solo quedaría este. Quedaría, ahí, quedaría el límite. Ahí. El límite cuando z tiene 5i, z más 5i. Ahora, evaluando sería 10i, ¿no? Entonces la derivada de esto, cuando z sub 0 es igual a 5i, es esto. Entonces, esto sí existe. Acuérdense que hablamos que si el límite existe, entonces la derivada existe en cierto punto, entonces existe, ¿no? Entonces, por lo tanto, f sub z, que viene a ser z al cuadrado, es derivable en cuando en z acá. ¿Ok? Ahora vamos a hacer otro ejercicio pero empleando la otra fórmula. Bueno, ahora nos piden analizar en qué puntos la función f, o sea, esta función es derivable, ¿no? Acá aplicamos la segunda fórmula, entonces resolviendo esto, sol, e, vamos a reemplazar la función, ¿no? El límite, cuando h tiene esto, la función, tenemos que reemplazarla en la otra función, entonces sería así, al cuadrado, menos z sub 0 al cuadrado, ¿no es cierto? Sobre h, que h, bueno, h, ¿no? Arriba es un binomio al cuadrado, sería h al cuadrado. No, antes de eso evaluamos, ¿no? Evaluamos. Arriba, cuando h es 0, sale 0 y abajo también 0, entonces no puede existir, tenemos que simplificar. Entonces hacemos diferencia de cuadrados, más z menos z sub 0 y h más z sub 0 más z sub 0 entre h, ¿no? Acá ¿qué se va? Se van a ir estos dos y va a quedar h. Estos dos se van y queda h y se simplifica, ¿no? Y sería el límite cuando h tiende a z sub 0 es igual a h más 2z sub 0. Esto evaluando sale 2z. Entonces,
este límite existe, ¿no? Como el límite existe, podemos decir que también, bueno, aparte de que el límite exista, podemos ver, acá no hay ninguna condición, acá nos dan z sub 0, entonces podemos decir que la función f de z es derivable o diferenciable en cualquier z sub 0, ¿no? Que pertenezca a los complejos. O sea, si acá, por ejemplo, si nos hubiese tocado que es así, si hubiese sido así, que cargue, que abajo no puede ser 0, entonces tendría que ser en todos los complejos excepto 0, ¿no? En caso de que nos hubiesen dado así, pero nos salió así, así que sabemos que todo, eh, todo polinomio es complejo. Es complejo, diré es eh, continuo, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar sobre las ecuaciones de Cauchy. Hay dos teoremas. El teorema 1, que habla sobre si la z sub 0 es derivable en una función, ¿no? Tanto u y v deben de cumplir las ecuaciones de Cauchy. ¿Qué son lo que dicen las ecuaciones de Cauchy? Dicen que la derivada de u respecto a x es igual a la derivada de v respecto a y. Y la derivada de v, la derivada de u respecto a y es igual a la menos derivada de v respecto a x. Estos son derivadas parciales, ¿ok? Esto es igual a decir, o sea, es igual a decir la derivada de u respecto a x, ¿no? Es lo mismo, solo que lo he puesto así para hacerlo más sencillo. Y el otro es así. Lo voy a poner también. Menos la derivada. Ok. Nos damos un ejemplo. Dice, verificar si se cumple que las ecuaciones de Cauchy, ¿no? Que se cumplan esta función. Entonces, f de z es igual a z al cuadrado. Si a z le damos el valor de este valor, sería x más y al cuadrado. X al cuadrado menos y al cuadrado más y 2xy. ¿No es cierto? Esto y este, tanto este como este, o sea, esos dos es el u y el v, ¿no? Entonces, el u es igual y el v es igual. X cuadrado menos y al cuadrado y 2xy. Ahora nos dice que cumpla las ecuaciones de Cauchy. Las ecuaciones de Cauchy dice que la derivada de u respecto a x es igual a la derivada de v respecto a y. Y la derivada de u respecto a y es igual a la derivada de v, o sea, menos la derivada de v respecto a x. Aplicando esto, acá la derivada respecto a x, y constante, 0, sería 2x nomás, ¿no? 2x. Ahora la derivada de v respecto a y, x constante, esto acá se convierte en 1, sería 2x. Se va cumpliendo, ¿no? Ahora me dice que la derivada de u respecto a y, ¿no? Del mismo modo sería, acá sería menos 2, ¿no? Menos 2y. Porque el x constante se va. Ahora la derivada de v respecto a x. X y constante 2y. Entonces sí cumple. Sí cumplen las ecuaciones de Cauchy. Por lo tanto, se cumplen las ecuaciones de Cauchy. Se cumplen ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver otro ejemplo ya aplicando el teorema 2. El teorema 2 dice, sea la función, ¿no? Esta función, tanto si v y u, sus primeras derivadas son continuas y satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces la derivada existe y esta es la forma de hallarla. Hay dos formas, ¿no? Cuando usas u y cuando usas v, y ambas respecto a ciertos valores. Cuando hay, ¿no? Ahora, este ejemplo dice, nos pregunta si es que esta función es derivable, si es que existe su derivada. Entonces, para que exista su derivada, tiene que cumplirse que son continuas sus primeras derivadas parciales y que satisfagan Cauchy-Riemann, ¿no? Acá ya lo hemos visto, esto ya lo hemos hecho.
la primera parte, ¿no? Que hallando U y esto. Ahora vamos a hablar de Cauchy-Riemann, ¿no? Cauchy-Riemann, la derivada parcial de x igual, así, ¿no? V de y menos v de x. Ya hemos hallado esto, ¿no? Que sería 2x igual a 2x y menos 2y es igual a menos 2y, ¿no? Ahora, esto se cumple. Se cumple que ambas... Se cumple la cuestión de Cauchy-Riemann y también se cumple que sean continuas. Porque sabemos que todo polinomio es continuo. Entonces sus derivadas de cada uno son continuas. ¿Ok? Entonces, aplicando el teorema 2, hallando la derivada, ¿no? Entonces su derivada existe, entonces tenemos cómo hallarla. Entonces la derivada sería así. F de z, vamos a aplicar la primera respecto a x más y de f respecto a y. ¿Ok? Esto viene a ser 2x más 2y. Y así sería el teorema 2. Es más rápido, ¿no? Ambos teorema 1, tanto el teorema 2 son aplicables. Así que, bueno. Una función analítica nos dice que si la derivada de una función existe en z, ¿no? Ya sabemos cómo hallar eso, en todo en todo punto de la vecindad de z sub 0. Como, ¿se acuerdan que es vecindad o contorno? Entorno, contorno, ¿no? Entonces acá se va a decir que si z sub 0 está acá, se dice que si es que, por ejemplo, otro punto de acá, z sub 1, pero dentro de ese contorno, lo reemplazas en esa función y existe, es que la función es analítica. Si nosotros reemplazamos z sub 3, que está fuera del contorno, ¿no es cierto? En esa función ya no sería, y cumple, o sea, existe, ya no sería analítica. ¿Ok? Mejor vamos en un ejemplo, a ver, para que se entienda mejor. Dice, determinemos el conjunto de números complejos en donde esa función es analítica. Ya nos da la función. Ahora, sabemos que esta parte es u y esta parte es v, ¿no? Entonces u es igual a x3 menos 3x y v es igual a 3x cuadrado y menos... A ver, aplicando el teorema 2 por teorema 2, primero derivamos, ¿ok? Vamos a derivar esto, derivamos respecto a x. Respecto a x, u respecto a x sería 3x cuadrado menos 3 se va, sería así, ¿no? Se va el x. Ahora, respecto a y, se va la x al cubo, sería menos 6xy, ¿no? Ahora, para el caso de v respecto a x sería 6xy y se va a la otra parte. Y para el otro caso sería, eh, para el caso de y sería 3x cuadrado menos 3y cuadrado. Ahora, recordando, para que una función por el teorema 2 exista, o sea, su derivada exista, ¿qué debemos saber? Debemos saber si las derivadas parciales son continuas. Acá todas son continuas. Continuas. Y que se cumpla Cauchy-Riemann. Y sabemos que Ux tiene que ser a V de Y. Tanto Uy es igual a menos V de X. A ver, ya hemos hallado esas derivadas arriba. Sería 3, la primera sería 3x menos 3y. La derivada de V y Y también es lo mismo, o sea, se va cumpliendo. Cumple esta, vamos a ver si cumple la otra. V de Y menos 6xy y el otro es 6xy. Lo pasamos, ¿no? Ahora sí va a cumplir. Entonces cumple. Se cumple esto. Se cumple Cauchy-Riemann y se cumple. Entonces la derivada existe. Pero ahora determinar dónde existe, ¿no? Para determinar dónde existe tenemos que primero ver el conjunto de solución de estas derivadas. Se dan cuenta que todos los complejos, ¿no? Son todos los complejos, no hay ninguna restricción. Entonces, como las derivadas parciales que existen y son continuas, ya que son polinomios, la función es derivable en todo z. En todo z, perdón, en todos complejos. Ya que no me dan ninguna restricción, no me dicen nada. Entonces, se dice que ese contorno es en todo
los z, en todos los z, perdón, en todos los complejos, ¿no? Ese contorno es en todos los, entonces cualquier número va a ser derivable cuando reemplazas en dicha función. Esa función es derivable, perdón, cuando reemplazas cualquier número dentro de los complejos. Entonces se dice que si una función es derivable en todos los complejos y sus derivadas parciales son continuas y se cumple la ecuación de Cauchy-Riemann, entonces la función es analítica. ¿Ok? Ahora, para finalizar, se dice que una función es analítica en todo punto z del plano complejo es entera. O sea, esta función sería entera, ya que se cumple en todos los complejos. Entonces se llama función entera. Si nos dirían que es derivable en solo cierta zona, ahí sería función analítica así normal. Bueno, en los próximos videos vamos a hablar sobre función armónica y función armónica conjugada, ¿no? Que entra también el tema de función analítica.